Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con el Congreso Internacional de Argumentación Jurídica en homenaje al doctor Rodolfo Vigo. Y hoy tenemos precisamente un jurista de la más alta talla que me tocó el gusto de conocerlo en Piura en su momento, que donde era presidente de la Corte Suprema del Perú, un hombre muy destacado, muy probo, y el doctor Francisco Artemio Tavara de Perú. Y primeramente comentarle, doctor, que el Consejo Directivo lo ha designado a usted como miembro honorario de nuestra academia. Bueno, muy buenas tardes, doctor José de Jesús Naveja Mesía, presidente de la Academia Mexicana del Derecho. Un saludo simbólico, pero de todo corazón a nuestro homenajeado, el doctor Rodolfo Vigo. Saludo a los señores miembros de número de la Academia Mexicana del Derecho. Y esa buena nueva que de entrada usted me emociona y creo que es un honor inmerecido, pero que los honores comprometen, ¿no? Para la gratitud, para más adelante hacerme merecedor de esa distinción que usted me ha hecho presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, el doctor Francisco Artemio Tavara fue presidente de la Corte Suprema del Perú por más de 20 años consecutivos, un abogado con 44 años de ejercicio, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, especialista en Derecho Civil, Comercial, Constitucional, maestrías en Derecho Civil y Comercial, Política Jurisdiccional y en Lengua y Literatura, doctorado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Mayor de San Marcos, prestigiosísima universidad a la que le tengo mucho cariño, profesor de la Universidad Garcilaso de la Vega, estudios de posgrado en la Universidad de Pisa, Bolonia en Italia y en la Universidad de Salamanca y Alicante en España, condecorado con la Orden del Sol del Perú en grado de Gran Juez, la máxima que se puede otorgar por el Estado peruano, un hombre muy prestigioso y hoy nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Y antes de iniciar con el tema tan interesante, la constitucionalización del derecho en el Perú, hoy que están por ahí estrenando un código procesal constitucional, cabe recordar que Perú tuvo el primer código procesal constitucional nacional, porque había habido el de Tucumán que generó Sergio Díaz Ricci, y bueno, ha aportado muchas cosas a través del derecho procesal constitucional. Y antes de iniciar, querido doctor Francisco Artemio, ¿qué le ha aportado al derecho, a la filosofía del derecho y a la argumentación jurídica nuestro gran amigo Rodolfo Vigo? Bueno, en primer lugar, reitero que es un honor para mí ocupar esta alta tribuna virtual de la Academia Mexicana del Derecho, de la hermana República de México. Tenemos mucho en común con México, la historia, el pasado prehispánico, la lengua, las costumbres, etcétera, y hasta la gastronomía hay muchas similitudes. Bueno, me gusta más el ceviche peruano, la verdad. Excelentes relaciones entre Perú y México. Y este evento organizado por la Academia, y sobre todo por su persona, congrega ahora juristas de diversos países de América y de Europa. Agradezco la invitación y gustoso me suma al homenaje y reconocimiento que se rendirá al jurista, conferencista, profesor universitario, etcétera, y además amigo, el doctor Rodolfo Luis Vigo. Su larguísima y vasta hoja de vida no la voy a reiterar porque ya se han dicho en varias ocasiones. Él es abogado con más de 50 años de experiencia, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, ex ministro de la Suprema Corte de Santa Fe, de la República Federal Argentina, autor de 25 libros o más. Y algo que quiero destacar, y ahí lo conocí yo, él es corredactor del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. Junto con don Manuel Atienza, claro, los dos, los autores. Lo tengo, sí. Y yo creo que, y bueno, disculpen ustedes, pero yo tuve la oportunidad de integrar esa comisión. Quienes hicieron ese código fueron el doctor Rodolfo Vigo y el doctor Manuel Atienza, ambos mis amigos, y le anticipo que tengo aquí este ejemplar, no sé si se ve ahí. Sí. Que está autografiado por ambos. Ajá, ya, ¿qué valor tiene? Para el amigo, sí. Para el amigo Francisco Tavara. Sí. Tanto del Rodolfo Vigo como del doctor Atienza, que es un gran amigo, el doctor Manuel Atienza también. Entonces, hablar del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, yo creo que es el producto tangible más logrado, más visible de ese gran foro llamado Cumbre Judicial Iberoamericana, que yo impulsé mucho. Hicimos aquí en Perú, en mi presidencia, 2 reuniones preparatorias y dejé lista una
una cumbre, ya después viene la continuidad, no sé qué pasaría ahí. Bueno, los autores del código fueron ellos. Nosotros poníamos una coma, una tingencia, una observación. Estuvo ahí también el autor Eduardo Ferrer MacGregor. Sí. Hasta ahora creo que es miembro de la Corte Pues de la Interamericana. Corte Interamericana, fue presidente de la Corte Interamericana, sí. Y una gran virtud del doctor Vigo, del maestro Rodolfo Vigo, muy escasa en esta época, es la triple coincidencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Muchas veces ese es un ejemplo de, digamos, de modelo deontológico, moral y ético, ¿no? Tanto en su vida profesional como en su vida personal. Esto es yo siempre lo resalto. Y reitero aquí que me trae también con mucho gusto participar en esta alta tribuna la concepción axiológica que tengo yo de la amistad. En este caso, la entrañable amistad y admiración que tengo con el homenajeado doctor Rodolfo Vigo. La amistad y ese valor que no es ajeno a la literatura. Por ejemplo, recordemos en la mitología grecolatina, ¿quién no ha leído la Ilíada? Y uno de los capítulos más preciosos de la Ilíada es la furia de Aquiles. ¿Cómo se relata, cómo se produce la furia de Aquiles, el Peleo de Aquileo, porque era hijo de Tetis y Peleo, semidios, cuando matan a su amigo Patroclo, y viene la furia de Aquiles, una expresión de la amistad. Pero también otra expresión de la amistad en el campo de la literatura que es muy bonita es la amistad que existía entre Franz Kafka, este extraordinario escritor checo, y su amigo Max Brod. Franz Kafka le dice a Max Brod, mira, aquí tiene mis archivos, mis escritos, mis novelas, y cuando me muera quiero que las quemes. Cuando muere Franz Kafka, Max Brod no le hace caso. Es más, y da a la luz los libros que han podido ser conocidos, disfrutados por la humanidad entera. Pero ese ejemplo de que la amistad no es incondicionalidad. La amistad es un valor que se va forjando poco a poco, pero mire usted, si se concibiera netamente como él me dijo que los quemo los originales, imagínense, hubiese privado a la humanidad entera de conocer la obra de Franz Kafka. Imagínense. ¿No? Es un ejemplo, le digo, sí. Proceso, Y permítame, doctor Naveja, abusar, ¿no? Por aquí hurgando, como a mí me gusta un poco la literatura, tengo dos pasiones, la literatura y el derecho. Aquí encontré, voy a leer unos versos de Jorge Luis Borges a la amistad. El poema se le atribuye a él, se llama Poema a la Amistad, solamente unos versos, no todo el poema. Sí, por favor, sí. Y va para nuestro amigo Rodolfo Vigo. Tus alegrías, tus triunfos, tus éxitos no son míos, pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz. En estos días me puse a recordar a mis amistades más preciosas. Soy una persona feliz. Tengo más amigos de lo que imaginaba. Eso es lo que ellos me dicen, me lo demuestran. Es lo que siento por todos ellos. Veo el brillo en sus ojos, la sonrisa espontánea y la alegría que sienten al verme. Y yo también me siento paz y alegría cuando los veo y cuando hablamos, sea en la alegría o sea en la serenidad. En estos días pensé en mis amigos y amigas, entre ellos apareciste tú. Lo que sé es que destacados por alguna cualidad que transmitías y con la cual desde hace tiempo se ennoblece mi vida. Y tampoco tengo la pretensión de ser el primero, el segundo o el tercero de tu lista, no. Basta que me quieras como amigo, entonces entendí que realmente somos amigos. Gracias por ser amigo, Rodolfo Vigo. ¡Qué belleza! Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Bien, hasta ahí sería la introducción, sí, doctor. Vale la pena, doctor Francisco, hablar del amigo, del gran jurista, pero del gran ser humano que es Rodolfo Luis Vigo, un hombre que verdaderamente tiene un carisma y una luz increíble, maravilloso. Doctor, pues vamos a entrar con el tema, la constitucionalización del derecho en el Perú. La Constitución de 1979 del Perú fue extraordinaria. ¿Quién dice que todavía mejor que esta de 93? Si nos pudiera avanzar un poco en relación al Tribunal Constitucional en el Perú en esta Constitución del 79.
Obviamente el tema es la constitucionalización del derecho en el Perú, es un tema muy amplio y lo vamos a ir conversando poco a poco con usted, obviamente cumpliendo los parámetros temporales que ponen los organizadores. Pero déjeme decirle también que es un tema de gran actualidad y aquí mi presencia virtual. Estamos reunidos todos y a la vez distantes, a miles de kilómetros por efecto de la terrible pandemia que azota a la humanidad entera y que ha cobrado millones de vidas de seres humanos. Esta pandemia del COVID-19 ha enlutado al mundo. Mire usted que nos hemos familiarizado con la muerte. Desafortunadamente, diariamente alguien lo llama por teléfono y dice, murió tal amigo, y uno simplemente le frunce el cejo, se echa la bendición y sigue trabajando, ¿no? Nos inclinamos reverentes y nos persignamos como cristianos y el mundo sigue adelante. Demos gracias a Dios no haber sido tocados hasta hoy y elevemos una oración o varias al gran arquitecto del universo para que termine esta pandemia, esta pesadilla que tiene en vilo y sigue vistiendo de luto a la humanidad. Esta es una dirección necesaria. Entrando en materia, usted me comentaba sobre la Constitución de 1979. Efectivamente, mi país ha tenido pues una docena de constituciones que se inician con la primera Constitución de 1823. Y una realidad que no es ajena a todos los países de Latinoamérica, históricamente, es vivir bajo la ley del péndulo. Elegíamos un presidente, luego no terminaba, había un golpe de Estado, había otra constitución, etcétera, etcétera. Recuerde usted, o le hago recordar, doctor Naveja, que nosotros, si bien nos proclamamos república el 28 de julio de 1821, recién pudimos elegir un presidente civil el año 1872, después de 51 años, imagínese usted. Esa es la primera etapa del militarismo. De tal manera que, y elegido ya presidente don Manuel Pardo Lavalle en 1872, se alzan 3 o 4 hermanos que eran coroneles y el pueblo se levanta también, defiende al presidente elegido y terminan linchados y colgados en la plaza de armas. De tal manera que cuando tenemos crisis en nuestros países, tenemos que mirar atrás y pensar que ojalá salgamos también de esta crisis política electoral que estamos atravesando actualmente. Bien, aquí en el país decíamos que en la Constitución de 1979, que también es producto, una salida de uno de los golpes militares más largos que hemos tenido en la historia de la República. El general Juan Velasco Alvarado dio el golpe de Estado el 3 de octubre de 1968. Pero fue un golpe de Estado distinto, con ánimo de hacer unas reformas sociales. Él se enferma y a su vez le da golpe de Estado su mano derecha, que es el general Francisco Morales Bermúdez. Esto se da en el Tacnazo el 25 de septiembre de 1975. Yo era estudiante universitario y salíamos a las calles a reclamar democracia. ¿Qué cosa era reclamar democracia? Era simplemente reclamar que hubieran elecciones, ¿no? No teníamos todos los derechos que tenemos hoy día. De tal manera que las generaciones actuales que disfrutan de muchos derechos deben ser conscientes que esos derechos de que ahora gozan reposan sobre los hombros de las generaciones pasadas, de sus padres y de sus abuelos. Tuvimos apaleamientos por parte de la policía y la presión del pueblo originó pues de que se convoque a la Asamblea Constituyente que dio a luz la Constitución de 1979. Dicen que es la mejor, la más avanzada en derechos sociales, etcétera, etcétera. Y uno de los hechos más relevantes de esta Constitución de 1979 es la creación del llamado Tribunal de Garantías Constitucionales. 9 miembros, 3 los nombraba el legislativo, 3 el ejecutivo y 3 el Poder Judicial. Se instaló realmente, pero no con su ley orgánica, pero no destacó mucho, tal vez no estaban dadas las condiciones todavía, y se puso un margen muy alto. Fueron contadísimos los casos de que haya conseguido declarar inconstitucional una ley, ¿no? Se instaló el 19 de noviembre de 1982 en Arequipa. En Arequipa. Obviamente se decía ahí que es el órgano de control de la Constitución, es independiente, tuvo todas las prerrogativas, pero también las instituciones no son buenas ni malas per se. Las instituciones las hacemos las personas. Seres humanos.
personas, ¿sí? Y luego viene, pues, 1992, Dios mediante, hasta ahorita, el último quiebre constitucional que ha tenido el país, y tiene como salida también lo que yo le llamo constituciones de coyuntura. La salida política fue la Constitución de 1993. Doctor, Esta perdón. Constitución cambia de denominación, pero además opta por la creación del llamado Tribunal Constitucional. Ya no le llama Tribunal de Garantías Constitucionales, que fue disuelto, sino le llama Tribunal Constitucional. El artículo 201 de la Constitución caracteriza al tribunal como el órgano de control de la Constitución, autónomo e independiente, integrado por 7 miembros, elegidos por 5 años, y no hay reelección. Pero un comentario: ¿qué sucede en la práctica? Como para la elección se requiere una mayoría calificada, ha sucedido aquí en mi país de que han habido algunos magistrados que se han quedado casi 10 años. O sea, se hacen directamente lo que la Constitución prohíbe hacer directamente, ¿no? Ahorita mismo hay un proceso de elección, es complicado conseguir pues los dos tercios que establece la Constitución, ¿no? Y gozan de todos los privilegios, inmunidad de arresto, inmunidad igual que los congresistas, etcétera, etcétera. La ley orgánica del tribunal ya establece que, en su primer artículo, que el Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Alguien reclama, ¿por qué no lo dijo esto la Constitución? No lo dijo su ley orgánica, ¿no? El quórum de votos para resolver la sede del tribunal. La primera ley orgánica del tribunal le ponía una barrera muy alta para, por ejemplo, el quórum era 6 votos. Y para declarar que una ley era inconstitucional, se requerían 6 votos de 7 miembros. Entonces era casi imposible. Sí, hubo un proceso de inconstitucionalidad contra esta ley que requería esa mayoría, y también por 3 magistrados dijeron que no era inconstitucional y 2 dijeron que era inconstitucional, y siguió. Hasta que vino una modificación y rebajó el quórum a 5. Y ahí ha ido ya perfilándose, ha tenido etapas el Tribunal Constitucional de que se ha ido mejorando, ¿no? Obviamente hay que decir, yo vengo del Poder Judicial, he estado 20 años en la Corte Suprema, me acabo de jubilar hace un mes, pero el Tribunal Constitucional, con sus altas y sus bajas, es un organismo constitucional autónomo que goza de legitimidad aquí en mi país. Goza de mucha más legitimidad que la justicia ordinaria, que el Poder Judicial, ¿no? Tal vez por su conformación y la competencia que tiene más acotada. ¿Ya? Aquí ya le dije que cambiaron el número y felizmente ahora ya... Y algo anecdótico es de que con la anterior Constitución se decía explícitamente que la sede estaba en Arequipa. Usted sabe que aquí tenemos una región muy, con mucho apego a su tierra, ¿no? Y funcionaba el Tribunal de Garantías Constitucionales, funcionaba en Arequipa. Ahora la Constitución le da la sede en Lima, pero cuando se da la ley orgánica, nuevamente lo fija en Arequipa, pero formalmente funciona en la capital. Digamos algo sobre las competencias que tiene el Tribunal Constitucional. Yo creo que este es importantísimo, tratándose de un evento internacional, dar una visión panorámica de cómo es la estructura constitucional de mi país. Las competencias están fijadas en la Constitución y en la ley orgánica. Primero, resolver el proceso de inconstitucionalidad que se promueve contra leyes o normas con rango de ley. Tenemos aquí la resolución legislativa, decreto legislativo, decreto de urgencia, etcétera, etcétera. También hay normas regionales que tienen las ordenanzas, que tienen rango de ley. Ahí procede el proceso de inconstitucionalidad. La segunda competencia es conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias, dice la Constitución, de los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento.
La tercera competencia, resolver los conflictos de competencia que se susciten a propósito de las atribuciones asignadas entre los poderes o los organismos constitucionales autónomos. Algunos procesos como el de inconstitucionalidad y competencia se tramitan en instancia única. Se presenta la demanda ante el tribunal y el tribunal hay un breve trámite y ahí se agota, ¿no? No hay la doble instancia y nadie ha problematizado esto. Este conflicto de competencia recién se incorpora en esta nueva constitución, no estuvo prevista en la anterior. Ahora aquí tengo yo una observación. De acuerdo al Código Procesal Constitucional y de acuerdo a la Constitución dice que el Tribunal Constitucional conoce en última y definitiva instancia las sentencias denegatoras de los procesos de habeas corpus, amparo, etcétera, etcétera, la jurisdicción de la libertad. Pero no dice en ningún caso que se haga un bypass de la Corte Suprema. Pero en el Código Procesal Constitucional, ¿cómo se legisló? Estos procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, etcétera, cumplimiento, se inician ante el juez especializado, van en segunda instancia a la sala superior y de ahí, mediante el recurso de agravio constitucional, van directamente a la Corte Suprema, al Tribunal Constitucional, y deja la Corte Suprema, se hace un bypass, que para mí ese bypass, si no es inconstitucional, al menos es bastante discutible. ¿Por qué? Porque la jurisdicción de la libertad es tutela de derechos fundamentales y es un instrumento de legitimidad, de legitimación del Poder Judicial. Se le priva a la Corte Suprema de esa gran oportunidad de, siguiendo los precedentes del Tribunal Constitucional, inclusive sería beneficioso porque llegarían muchos menos casos al Tribunal Constitucional, que también está sufriendo el mal que tenemos aquí en América Latina, creo, y también en México, de la excesiva carga procesal, que es el principal problema. Bien, hasta ahí sería este tema de la del Tribunal designación de magistrados. Ya hemos dicho algo de la designación de magistrados y aquí quiero a ver si puedo contarle, hacer una breve digresión. Se criticaba la Constitución de 1979 por el sistema de nombramiento de los magistrados. 3 el Ejecutivo, 3 el Legislativo, 3 el Poder Judicial. Y se decía que eso no contribuía pues a un mejor funcionamiento, etcétera, etcétera. Y la Constitución del 93, que tiene, de acuerdo al cual el Tribunal Constitucional tiene 7 integrantes, requiere para su nombramiento 2/3 del total de los 130 congresistas. Entonces se dice que esto es positivo, que en teoría este sistema le otorga legitimidad democrática a los magistrados elegidos, pues la selección recae en un órgano de elección popular, ¿ya? Dice, la exigencia de una mayoría calificada de 2/3 para su designación evita que una sola agrupación política pueda copar a dicha institución. Sin embargo, no ha sido extraño que las fuerzas políticas quieran establecer sus cuotas y repartirse los cargos cumpliendo con la formalidad de votación. Aquí una breve digresión con su venia, doctor. Por favor, doctor Francisco. Usted, hace unos 10, 12 años se produce un fenómeno que en mi país se llama la repartija. Existían 4 o 5 vacantes en el Tribunal Constitucional. Estaba vacante la Defensoría del Pueblo, que también es un órgano constitucional autónomo muy importante. Y existían 3 asientos vacíos en el Banco Central de Reserva, que tenían que ser también son elegidos por el Congreso de la República. Entonces, habían las fuerzas políticas y se ponen de acuerdo los fujimoristas, los apristas y otros grupos políticos y se reparten. A ver, estas 2 vacantes del TC para ti, estos cargos del BCR para mí, la Defensoría del Pueblo para ti. Y se publican las resoluciones legislativas de nombramiento. O sea, se publican ya en el Diario Oficial Peruano. ¿Y qué pasa? Un joven lanza un Twitter en las redes sociales y salen los jóvenes a marchar pacíficamente, no hubo ni un herido ni un muerto. No pedían que se vaya el gobierno, no pedían que se vaya el Congreso, pedían que se deje sin efecto estas resoluciones legislativas ya publicadas y que dieron lugar a este fenómeno político-social que debe ser estudiado por la historia, que se llamó la repartija.
Y esos jóvenes consiguieron 2-3 días de manifestaciones masivas, hicieron retroceder al Congreso de la República y dejaron sin efecto los nombramientos de estos magistrados del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo y de los asientos del Banco Central de Reserva. Mire usted, fenómenos que deben ser estudiados. Y no hubo violencia, eso es lo importante, ni un herido en absoluto, y fue sobre todo la juventud. No había ningún partido político liderando estas marchas masivas y multitudinarias. Es un ejemplo que... Y después hay otro ejemplo similar. Al poco tiempo, o a los pocos años, se da una ley también acá en mi país, supuestamente para promover el trabajo de los jóvenes, y se llamó la ley Pulpín. Pero en la práctica esta ley recortaba derechos laborales ya reconocidos a todos los trabajadores. Y los igualitos, los jóvenes se levantan y consiguen la derogatoria. Pero lo importante es que sin violencia, son marchas realmente pacíficas donde no hubo ni un herido ni un muerto. Son fenómenos que deben ser estudiados por la sociología y la política, ¿no? Sí. Este Tribunal Constitucional tiene etapas, que algunos las distinguen en la etapa fundacional, la segunda etapa hasta el año 2000. También se defenestró a algunos magistrados del Tribunal Constitucional que fueron repuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no ha sido pacífica la vida del tribunal hasta de hace unos 12 años para acá, que felizmente viene marchando. Ahora, el prestigio del Tribunal Constitucional va variando de acuerdo a su conformación. ¿No? Como regla sí ha funcionado, también ha tenido sentencias que han sido objeto de crítica. Unos compañeros, algunos profesores se han ocupado de hacer un listado, de estas sentencias, digamos, que dejan mucho que desear, ¿no? Pero como regla le digo que el Tribunal Constitucional es un organismo constitucional que goza de legitimación, goza de reconocimiento, ¿no? Y a veces tiene pues papas que queman, como se dice, ¿no? Pero antes de avanzar, yo quería decirle que yo más que todo estoy aquí como magistrado, ¿no? Más que es muy difícil, ¿no? Sí, claro. Yo conozco mucho casación, he estado en eventos, la judicatura es muy difícil, así como la defensa ejercida responsablemente también es muy difícil. Y yo traía aquí siempre yo utilizo una cita pequeña de un profesor que dice, ¿ya? Que dice, debemos descender del paraíso de los conceptos al purgatorio de las normas y después al infierno de los actos del proceso. Pero el viaje del paraíso al infierno es de ida y vuelta y con paso forzoso por el purgatorio. Este es Cipriano Gómez Lara, un profesor. Un procesalista extraordinario. Sí, porque realmente ser juez es muy complicado, ¿no? O sea, a veces la academia, cuando está uno solamente en la academia detrás de un escritorio, se ocupan, hay muchos críticos acá en mi país que nunca han pisado una corte, nunca han tenido Exacto. Y su profesión es criticar y criticar. Son buenos intelectuales. Uno estuvo por México muchos años, cosa de mucho prestigio, pero nunca. No voy a decir su nombre, ¿no? No, no diga su nombre mejor. No. Entonces, a ver, si quiere hablemos de los sistemas de control aquí. A ver, déjame antes, doctor, te van a preguntarle, bueno, primero, esta Constitución del 79 fue extraordinaria, fue paradigmática en América Latina. Primero preguntarle si la Constitución de 93 implicaría una regresión por lo avanzada que era la del 79. En segundo lugar, ¿qué tan importante fue la instauración de un tribunal constitucional, el primero de garantía civil constitucional en el Perú, cuando teníamos, pues, sabemos que la vida de los tribunales constitucionales en América Latina ha sido complicada? Y tercera, el tema de la coexistencia del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en este tema muy, muy sonado del choque de trenes. Ya. Bueno, empecemos me hace recordar
Empecemos por, creo que la creación del Tribunal Constitucional en el país, que tiene como antecedente el Tribunal de Garantías Constitucionales, yo creo que fue una medida acertada que también venía aceptando el impulso que había a nivel latinoamericano y mundial de crear tribunales constitucionales. Es mucho mejor que sean las constitucionales en algunas cortes. Aquí hubo mucha pugna en el Congreso de la República porque algunos querían, inclusive en la Constitución del 79, querían que solamente el control constitucional concentrado esté a cargo de una sala constitucional de la Corte Suprema. No se entendía y yo creo que fue un acierto crear el Tribunal Constitucional. Ha caminado y creo que ya no hay marcha atrás. Uno de los candidatos traía como bandera la eliminación del Tribunal Constitucional, pero creo que eso no sería un retorno. Ahora, en los derechos fundamentales, tal vez en los derechos laborales era más avanzada la Constitución de 1989. Por ejemplo, ahí se trataba mejor la estabilidad de los trabajadores. Ahora, creo que es un mito hablar de la Constitución económica actual que todo el mundo aplaude y que se oponen a la modificación. Pero si bien mi país tiene los indicadores macroeconómicos en azul desde hace muchos años, no tenemos inflación, no tenemos devaluación, la balanza comercial es favorable, no hay devaluación, hay una estabilidad relativa del dólar hasta hace poco con este proceso electoral. Las reservas internacionales netas en mi país por primera vez han pasado los 60.000 millones de dólares, impensable en otras épocas, pero esto se ha ocurrido más que todo, creo que por el buen precio en el mercado internacional de los commodities. Eso ha coincidido, el buen precio, somos un país exportador de materias primas y de metales, metálicos y no metálicos, ha coincidido con eso. De ahí que hemos tenido un crecimiento permanente desde hace muchos años. Y hemos tenido felizmente un colchón para resistir esta pandemia. ¿No? Pero no sabemos hasta dónde ya debe comenzarse a activar la economía. Hasta ahí vería el tema de lo positivo que ha sido la creación del Tribunal Constitucional y el balance positivo. Ha habido tal vez mejor tratamiento en la Constitución del 79 de los derechos laborales, pero sí se aplaude mucho la llamada Constitución Económica contenida en la actual Constitución de 1990, de Economía Social de Mercado. Vamos a hablar un poquito más adelante. Sí. No sé cuál era la tercera pregunta. Bueno, le había comentado del tema de la coexistencia del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, de la cual fue usted presidente, en el tema famoso del choque de trenes que se alude constantemente, ¿no? También ha existido un choque de trenes. En toda institución hay gente buena y gente regular y gente a veces mala. Acá en el Poder Judicial del Perú se utilizaban indebidamente los procesos constitucionales de amparo. ¿Para qué? Para conseguir irregularmente el funcionamiento de los casinos de juego. También de la importación de los buses camión. Y tres temas fueron escandalosos. Entonces conseguían y eran cosas juzgadas, entre comillas, aquí en el Poder Judicial. Entonces el ministerio correspondiente planteó una acción competencial en el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto resoluciones que tenían el carácter de cosa juzgada. Yo era presidente en este momento, pero yo almorzaba mensualmente con el presidente del Tribunal Constitucional, que era el doctor Landa, formado en el Max Planck, un hombre muy, muy culto, muy correcto, ¿no? Sí. Entonces, Landa. Cuando me notificaron, dije, esto no puede ser, podrán meter preso a esos malos jueces, pero esto no va a caminar. Pero sin embargo prosperó y dejaron sin efecto gran cantidad de sentencias del Poder Judicial. También ha habido un tema ahí que agregar, no solamente buses, camión, el tema de los casinos, también las licencias para embarcaciones. Ha sido el tercer caso escandaloso. Y ha habido choques entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Pero el diálogo siempre ha continuado, nunca se ha llegado, como se puede decir, la sangre no ha llegado al río.
Y en mi presidencia también inclusive tuvimos conversatorios entre magistrados y funcionarios del Tribunal Constitucional y magistrados del Poder Judicial tratando de llevarla a buen puerto, ¿no? Hay que coexistir civilizadamente. Ahora, obviamente, ¿quién no? Por ejemplo, yo tuve que ver, fui muy crítico a una decisión del Tribunal Constitucional que anuló 11 o 12 sentencias laborales de una sala constitucional permanente del Poder Judicial, pero acá cuando se anula una ejecutoria suprema, lo correcto es de que se mande a sentenciar nuevamente, a emitir nueva resolución. Pero llegó al extremo esta sentencia del Tribunal Constitucional de darle el carácter de cosa juzgada a la sentencia de segundo grado, segunda instancia, lo que era una barbaridad, y así quedó. Así quedó. Era caso de un sindicato de una empresa pública, ¿no? Y cosas así que, pero en reglas generales, como le digo, se mantiene el Tribunal Constitucional. Ahora, yo creo que es una ventaja acá, ya ligada también al tema de la constitucionalización del derecho, es que coexistan aquí en mi país los dos sistemas de control, el control concentrado y el control difuso. Sí, la el control constitucional, usted sabe mejor que yo que el control constitucional es un mecanismo que consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma. Y el control de la legalidad tiene la misma finalidad respecto a normas de inferior jerarquía. Además, el control de constitucionalidad y de la legalidad de las normas jurídicas comprende también la protección de los derechos fundamentales de la persona consagrados en la Constitución. Doctrinariamente, usted sabe, existen los dos sistemas. El control concentrado, porque se crean órganos constitucionales con la específica finalidad de ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes. El otro sistema, el control difuso, porque cualquier juez, ¿no? Cualquier juez, operador del derecho, en caso de conflicto entre una norma de superior jerarquía con la de inferior, prefiera la primera. Y eso está reconocido explícitamente en nuestra Constitución. ¿No? Eso para mí es una ventaja. El control concentrado corresponde pues al Tribunal Constitucional como órgano de control de la Constitución. Y el título quinto de las garantías constitucionales dice, opinado de forma clara y meridiana por el denominado control ad hoc, como llamado modelo europeo o justicia constitucional concentrada. Siendo el Tribunal Constitucional el órgano de control de la Constitución, le corresponde dos facultades esenciales. Primero, la interpretación de los postulados constitucionales bajo cuyo marco habrá de hacer la labor de control constitucional como referente obligado y obligatorio a sí mismo y hacia todos los poderes del Estado y todos los ciudadanos, ¿no? Y segundo, dentro de la tarea interpretativa de la Constitución y como consecuencia de la misma le corresponde la facultad de diseñar y definir los alcances de los demás órganos del Estado, sean constitucionales, sean de orden legal, de modo tal que se logre una sistematicidad y unidad constitucional que determine el sólido cimiento de la institucionalidad constitucional de la nación. Entonces la Constitución no será solo pues una norma política con expresión y manifestación de normas jurídicas, sino que precisamente esa será la primera de las normas del ordenamiento entero, la norma fundamental, la ley superior o la higher law, ¿no? Corresponde al Tribunal Constitucional dentro de esta misma premisa no cuestionada de ser el supremo intérprete constitucional para el ejercicio del control constitucional erga omnes, ¿no? Sí, y el control difuso está regulado no solamente en la Constitución, sino también en el Código Procesal Constitucional. Anoche precisamente tuvimos unas conferencias organizadas por el Instituto Paranaense de Derecho Procesal, en Brasil, que tiene un magistrado muy activo. Este congreso está demorando como 20 días, creo, y todos los días hay 3 conferencias. Y anoche nos ocupamos, a mí me tocó hablar sobre los principios recogidos en el título preliminar del Código Procesal Constitucional, pero a la luz de la jurisprudencia del tribunal, ¿no? O sea, cómo le ha dado vida el Tribunal Constitucional a esos principios que no son meras declaraciones, ¿no? Con citas precisas de
de la sentencia del tribunal, fue una cuestión muy amena, y al final un colega brasilero habló sobre los derechos de los animales, ¿no? Los animales como sujetos de derecho que todo un animal. Ya dijimos que control difuso está a cargo, pues, Ahora, hubo acá algún tema muy polémico, porque es innegable que la Constitución le da el poder de dar del control difuso a los jueces de la jurisdicción ordinaria. Pero en un momento el Tribunal Constitucional dijo que también podía ser control difuso los órganos colegiados administrativos. Y esto fue muy polémico, felizmente que después dio marcha atrás. Claro. Y se corrigió, sí. Ya, pero aquí el mismo Tribunal Constitucional ha fijado las pautas para cuando procede el control difuso. Primero dice verificación, que el objeto de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional. 2. Relevancia del control de la ley respecto de la solución del caso concreto. C. Identificación de un perjuicio ocasionado por la ley. D. Verificación de la inexistencia de pronunciamiento previo del TC respecto a la constitucionalidad de la ley objeto de control. E. Busca de otro sentido interpretativo que pueda salvar la disposición acusada de inconstitucionalidad. Es decir, se agota primero si se puede hacer una interpretación conforme a la Constitución, para no ir a la última ratio que sería el control difuso, ¿no? Verificación de la norma a inaplicarse resulta evidentemente incompatible con la Constitución y declaración de inaplicación para el caso concreto. Bien, entre las relaciones del PJ y el TC ya hemos dicho algo, pero vale agregar lo siguiente. ¿Qué relación existe entre el ejercicio del control difuso a cargo del PJ y el control abstracto que corresponde al Tribunal Constitucional? Si se declara fundada una demanda de acción popular, que está a cargo del Poder Judicial, o de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional, efectivamente, la norma es expulsada del ordenamiento jurídico y los procesos que se encuentren en trámite y en los que dicha norma resulta determinante para resolver la controversia, en principio, ya no tendrían materia sobre la cual pronunciarse. Sin embargo, podían presentarse supuestos en los cuales la expulsión de la norma, dado que la sentencia de inconstitucionalidad carece de eficacia retroactiva, no impida que subsistan los efectos de las normas declaradas inconstitucionales. En este caso sí se justificaría un pronunciamiento judicial respecto a estos últimos. Pero también, por ejemplo, el Poder Judicial no puede dejar de aplicar una norma si ha habido un proceso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional ha desestimado ese proceso. Lo que tiene que hacer el Poder Judicial es acatar. Igualmente, si en el Poder Judicial, que el Poder Judicial es competente para conocer la acción popular, se gestiona para las normas de inferior jerarquía, ¿no? Que sean inconstitucionales o ilegales. Ya la Sala Constitucional Permanente, la Corte Suprema, dijo: esta norma no es ilegal, no es inconstitucional, ningún juez del Poder Judicial podría ir en contra de ese criterio, ¿no? Y ahí entonces, para darle predictibilidad ahí al tema y al pronunciamiento, ¿no? Y creo que podemos ir conversando sobre la constitucionalización. Sí, antes de entrar, doctor, quiero aprovecharlo ya que hablamos de estas dos constituciones, la del 79, la del 93, evidentemente los sistemas de control constitucional, la relación entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. ¿Qué tan importante fue la creación del Código Procesal Constitucional en el Perú? Reitero, primer código nacional, porque el primero fue de Tucumán, ese de 95, que entró en vigor en 99. ¿Y qué nos va a traer esta nuevo Código Procesal Constitucional en el Perú? Mire, yo creo que fue un acierto aquí en el país. Fue un acierto la creación del Código Procesal Constitucional. ¿Por qué? Porque había mucha norma dispersa. Mucha norma dispersa, y lo curioso es el origen del del Código Procesal Constitucional. Generalmente aquí en mi país y en otros países
cuando se pretende redactar un código, se nombra una comisión oficial por el Ejecutivo y el Legislativo. Aquí en mi país no pasó nada de eso. Se reunieron un grupo de profesores universitarios académicos, mayormente vinculados a la Católica, y comenzaron a trabajar varios años, hasta que culminaron con un proyecto y lo publicaron. Pero luego vino el tema de la dictadura de Fujimori y ahí se estancó un poco. Recuperada la institucionalidad democrática después de Valentín Paniagua y luego Toledo, se presentó ya el proyecto que se había publicado como libro. El anteproyecto se publicó como un libro y se debatió. Se presentó al Congreso y fue acogido y fue aprobado por mayoría. Y rápido se convirtió en ley, la ley 28.247, Código Procesal Constitucional. Un código breve, bien redactado y que realmente para mí es una sorpresa de que se haya aprobado casi la modificación de la totalidad y se hable ahora no solamente de modificaciones, sino que se está hablando de un nuevo código, ¿no? Sí, se habla de un nuevo código, un proceso abrogatorio. Se habla, pero yo he leído todavía no se publica en el Diario Oficial Peruano. Doctor Naveja, si una ley se redacta con una vocación de permanencia en el tiempo, no obstante que aquí tenemos en mi país una inflación legislativa, un código, con mayor razón, se trabaja un código de manera sistemática, para que dure pues un buen tiempo. Que no haya regresión, otras pugnas de nueva cuenta, o sea. Claro, en todo caso de acuerdo a la experiencia, se va ajustando. Una adecuación. Pero de la noche a la mañana se produce acá y se habla de un nuevo Código Procesal Constitucional. Por ejemplo, me parece pésimo que ahí se ha establecido, yo todavía no he revisado con detenimiento la reforma, ¿no? Pero se dice que ninguna demanda puede ser rechazada liminarmente. Y a veces, pues, de la simple lectura de la demanda, usted se da cuenta que esto no va a caminar. Entonces tiene el juez tramitarla para después declararla en sentencia. Eso es inconvencional, eso es totalmente inconvencional. Mire usted. Por ejemplo, acá hay mucho proceso constitucional que se plantea contra resoluciones judiciales, incluyendo sentencias de la Corte Suprema. Entonces, a veces se plantean antojadizamente una persona que fue parte en un proceso de desalojo por ocupación precaria, planteó su defensa, la acción, la contradicción, ofrecimiento de pruebas, actuación de prueba, valoración probatoria, doble instancia, qué sé yo, llegó hasta en casación y después va a un proceso constitucional diciendo que, o sea, cuestionando el fondo de la decisión. Entonces, ese tipo de demandas constitucionales eran rechazadas de plano. Con el primer auto improcedente se calificaba y se acabó. Ahora va a tener que agotarse todo el ítem del proceso. Yo creo que ahí ha faltado un poquito de discusión. Ahora, lo malo es que estas normas no se han discutido mucho. Se formó una comisión al interior del Congreso y aprobaron. Y creo que se está remitiendo ayer, creo que se ha remitido ya al Ejecutivo para su promulgación. De acuerdo a nuestra regulación constitucional del ítem legislativo, el presidente de la República podía observarla dentro del plazo de 15 días, ¿no? Y si no, de esos 15 días no dice nada, se da por aprobada, y si no, también puede devolverla observada, donde podía ser observada, aprobada por el Congreso bajo la figura constitucional de insistir, ¿no? Ese es el tema que estamos sacando. Bueno, estas democracias pues son democracias en formación, democracias endebles, ¿no? Que tenemos que irla forjando poco a poco, ¿no? Pero que, doctor de Vera, pero qué riesgoso, ¿no? Si a través de este código hubo cosas tan importantes como esta exactividad, el perfeccionamiento, el robustecimiento, usted decía, había normatividad, leyes dispersas, una diversidad impresionante, lo que le llamamos esclerotización, y se logró generar este código maravilloso que es paradigmático en el mundo entero. Digo, con algunos ajustes se tenía. Sí, claro. Y un código breve, 113 artículos, no era un código muy extenso, pero que venía funcionando. A veces se veían defectos, pero no defectos del código, sino de los operadores. Claro. Por ejemplo, se jugaba con el amparo como la ley permitía plantearlo en cualquier lugar de la República. El interesado
buscaba un juez de acuerdo a los intereses, y si se había producido un hecho aquí en Lima, iba al interior de la República a conseguir una resolución favorable. Pero eso se puede corregir, ¿no? Pero eso se puede Claro. corregir. Para mí realmente también hay por ejemplo, hay un proyecto de código, del nuevo Código Procesal Civil también, para reemplazar el que tenemos, ¿no? Nosotros tuvimos un Código de Procedimientos Civiles que se aprobó en 1911 y entró en vigencia en 1912 y duró hasta el 28 de julio de 1993, dio un vuelco de 180 grados y ese código todavía resiste, habría que hacerle unos ajustes, pero la gente quiere ya un nuevo código. A veces también algunos académicos que quieren ser coautores de ese código, ¿no? Claro. Quiero Sí, 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 sentir que sí. ahí está mi huella, de que yo fui Está coautor de bien que ese nazca código. esto, a cosas en la academia, pero como dice usted, precisamente los operadores deben intervenir. A ver si más adelante generamos alguna mesa después de análisis con relación a este nuevo código, a este código procesal constitucional. Doctor Tavara, pues ahora, hablando de la constitucionalización del derecho en el Perú, ¿cómo se dio? ¿Cómo lo podemos plantear? Ya, como le decía, nosotros iniciamos nuestra vida republicana en 1821 y tuvimos la primera constitución en 1823. Mucho se habla con mucho cariño de la constitución gaditana de Cádiz, que tuvo ciertos efectos acá. La primera elección de autoridades municipales se hizo a la luz de la constitución de Cádiz, acá en mi país. 12. Yo tengo por aquí en mi archivo, en mi biblioteca, encontré por ahí en la calle donde estaban vendiendo un legajo completo de un proceso electoral en Piura, precisamente, y lo Piura. doné sí, 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 en diciembre de 1813 era ese Qué legajo histórico, ¿no? interesante. En el Jurado Nacional de Elecciones se creó un museo que tiene un director muy apasionado, ¿no? Entonces él mismo sale a buscar documentos y llegó emocionado el doctor Tápara de conseguir este documento. Tengo copia, pero donamos el original ahí. Entonces se habla, pues, a nivel mundial, se habla de este fenómeno de la constitucionalización del derecho al cual no es ajeno el país, ¿no? Se gesta la transformación del Estado liberal hacia un estado de bienestar mediante la expedición no solo de primeras leyes sociales en materia de trabajo, sino también con la reivindicación de las comunidades. Hablo ahí de la Constitución del 79. Y bueno, las muchas constituciones. Yo creo que, o compartimos la idea que la Constitución no tiene otra pretensión que moldear, definir, precisar cada uno de los sujetos y objetos que están bajo su imperio. ¿A qué me refiero? En otras palabras, la Constitución se mueve en escenarios propios de la vida real, de la vida misma. Estas afirmaciones pueden dar cuenta a priori del fenómeno jurídico llamado constitucionalización del derecho y del mundo y de la vida social. Esta institución jurídica, este es un proceso, hace que su poder irradie no solamente las normas que se encuentran subordinadas a ella, sino también otras normas constitucionales que no teniendo espacio formal en su cuerpo sí lo tienen materialmente, ¿no? En esta perspectiva, la Constitución material se conforma por todas las normas que sin estar presentes expresamente en el texto son parte y tienen la misma fuerza constitucional. Estamos hablando aquí del bloque de constitucionalidad que lo he escuchado casi en todas las conferencias que están organizando, ¿no? A la luz del derecho comparado podemos indicar qué es y cómo surge el concepto de constitucionalización, y ya se habla ahí de que fue en 1980 en la Asociación Francesa de Constitucionalistas, etcétera, etcétera. Guastini, hay que citarlo obviamente, pero aquí citado por Carbonell y Sánchez, dice que a este proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico, de acuerdo a los términos de Guastini, se entiende como un proceso de transformación de este en el que resulta totalmente impregnado por las normas constitucionales, toda vez que la ley fundamental resulta extremadamente invasora, tanto la legislación como la jurisprudencia. Guastini, citado por Carbonell Sánchez. Comanducci, también vale citarlo, señala que la constitucionalización es un fenómeno en el que la Constitución ha desplegado todo su poder para subordinar gradualmente al derecho. En este sentido, la Carta Fundamental no es
una norma más que conforma lo que se conoce como ordenamiento jurídico del Estado, sino la norma superior que ha colonizado el derecho y la actividad de los actores políticos. Dice ahí, se trata de un proceso al término del cual el derecho es impregnado, saturado o embebido por la Constitución. Un derecho constitucionalizado se caracteriza por una Constitución invasiva que condiciona la legislación, la jurisprudencia, la doctrina y los comportamientos de los actores políticos. Ojalá también sea en cuanto a esto último. Barberis también dice por su parte que la constitucionalización del derecho ha llegado a tal punto de desarrollo que ha permeado varios sistemas de derecho promovidos básicamente por tribunales constitucionales que a la par de los planteamientos de los estudiosos del derecho han logrado establecer la esencia misma de la Constitución y su finalidad. El mismo Barberi dice al tiempo que resalta la capacidad de irradiación que ha tenido el fenómeno de la constitucionalización en diversos sistemas de derecho, destaca el papel de los tribunales constitucionales en este proceso. El papel de los jueces constitucionales ya no se limita a resolver cuestiones formales frente a la Constitución. Ahora su labor es más importante, desarrollar y materializar el contenido dogmático de la misma. Y aquí hay una expresión que a mí me ha gustado. Dice, desde esta perspectiva, no se está hablando solamente de una constitucionalización del derecho, sino de la constitucionalización de la vida misma. Así la Constitución hace presencia en todas las partes y se habla de la ubicuidad de la Constitución. Me ha gustado la expresión realmente, la ubicuidad, ¿no? La ubicuidad solamente la tiene Dios, ¿no? Terminando todo su paso, ahora se habla de la ubicuidad de la Constitución. Simpática. Interesante. De nuevo Guastini, dejémoslo ahí tranquilo. Bueno, se decía anoche, antenoche, en todas estas veladas que han tenido ustedes, que la Constitución ha ido desplazando pues a la ley y su principio de legalidad como la fuente suprema del derecho. Actualmente de la Constitución emana todo el ordenamiento jurídico y vincula directamente a los poderes públicos y privados, lo cual no es solo un cambio de posición jerárquica de las normas, sino que lleva a replantear la manera de entender el derecho, la jurisprudencia, la jurisdicción y el propio rol del juez. Por tanto, la Constitución es considerada norma normarum, norma creación de las normas, y la lex legis, la ley suprema, que se extiende a todas las ramas del derecho, siendo sus principios y disposiciones aplicables no solo al ámbito del ordenamiento público, sino también privado, porque son de alcance general. Reconociendo la importancia de la jurisdicción constitucional, cabe mencionar que hoy en día vivimos momentos complejos donde no hay consenso en muchos temas, donde es necesario establecer lineamientos, parámetros de comportamiento, identificar y superar los errores del pasado. Es por ello que se le reclama a los jueces constitucionales que asuman labores de integración social, las cuales aluden a apuntalar elementos de cohesión social, inclusión social, reconciliación social o prevención social en la búsqueda de evitar el conflicto social, incorporando a todos aquellos ciudadanos que se sienten excluidos, ya sea en un sentido económico, cultural, social o político que consideran que no es factible poder ejercer. Y aquí para terminar esta frase, para entrar ya al derecho peruano. La actuación del Tribunal Constitucional nos permite encontrar aquí hablo del Tribunal Constitucional, que nos permite encontrar ciertos elementos que dan cuenta del proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico, pues sus distintos pronunciamientos han dotado de contenido a las diferentes ramas del derecho. En ese sentido, nos centraremos en algunas materias importantes desarrolladas por sentencias del Tribunal Constitucional peruano y por parte del Poder Judicial. Ahí quería entrar yo, doctor. Ahí quería entrar precisamente en todo este proceso de constitucionalización, cómo se visualizan las diferentes ramas del derecho peruano, en el derecho civil, en el derecho penal, en el mercantil, en el tributario, etcétera. Ya, vamos a ver en el derecho civil.
el derecho civil es base para todos los demás ordenamientos, ¿no? Quien quiera conocer derecho penal, tributario, tiene que conocer el derecho civil, acto jurídico fundamentalmente, ¿no? Existió momentos en el desarrollo y configuración del Estado de Derecho en que la Constitución no era sino una norma política, como era antes, ¿no? En la actualidad no cabe duda que la Constitución es la norma jurídica y política suprema del ordenamiento jurídico del Estado, norma normarum, etcétera, etcétera. El derecho civil no es sino una forma de abordar, de regular un sector del ordenamiento jurídico que norma determinadas materias estrechamente vinculadas a las personas. Acto jurídico, familia, registro público, propiedad inmueble, etcétera, etcétera. ¿No? Y aquí se habla de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, la libertad, ¿no? Pero en un Estado constitucional y democrático de derecho, la autonomía de la voluntad de los particulares no es un derecho absoluto o ilimitado, y en ese contexto debe ser ejercido de conformidad con la Constitución y las leyes, y respetando la plena vigencia de los derechos fundamentales. Aquí ha existido casos polémicos donde el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en el caso de la píldora del día siguiente, no sé si la conocen con ese mismo nombre en México. Sí, con el mismo nombre. ¿No? La famosa anticoncepción oral de emergencia, ¿no? Aquí hubo una marcha y contramarcha, primero se dijo sí, luego se dijo no. Pero aquí, si me permite contarle una anécdota. Por favor. ¿Usted se acuerda de don Pedro Pablo Kuczynski? Estaba en pleno debate en el Tribunal Constitucional este tema de la píldora del día siguiente, ¿no? Y don Pedro Pablo Kuczynski no era presidente de la República, era primer ministro, ministro de Economía, y salía del Palacio de Gobierno, y lo abordan los periodistas y le dicen: ministro Kuczynski, ¿y qué opina usted de la píldora del día siguiente? Y el gringo, con su forma característica, se ríe, dice: yo al día siguiente tomo Alka-Seltzer. Y los periodistas se rieron y no le preguntaron más. Así salió, tenía mucha chispa, ¿no? En cuanto a esto, por ejemplo, primero se dijo que obligó a que el Ministerio de Salud proporcionara a las madres esta píldora, pero después se dio marcha atrás y se dijo lo siguiente, entre comillas: la concepción de un nuevo ser humano se produce con la fusión de las células materna y paterna, con lo cual se da origen a una nueva célula que, de acuerdo al estado actual de la ciencia, constituye el inicio de la vida de un nuevo ser. La anidación o implantación, en consecuencia, forma parte del desarrollo del proceso vial, mas no constituye su inicio. En tal sentido, dicha píldora tenía efectos abortivos y cambió su jurisprudencia, ¿no? Hay una sobre esterilización, realmente no he entendido cuál es la posición en concreto del Tribunal Constitucional, pero sí en derecho de familia hay casos muy fáciles de entender, que son los siguientes. La Constitución protege a la familia, tanto la familia debidamente constituida con la sociedad conyugal, el matrimonio, pero aquí me imagino protege a la unión convivencial, ¿no? Cuando se junta una pareja, hombre y mujer, aquí en mi país, ¿no? Y hacen la vida como si fuera un matrimonio, sin haberse casado, pero obviamente que no haya impedimento, que no sean casados ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? En este expediente 09708 se declara fundada una demanda presentada por la señora Luz Soto contra el Ministerio de Educación pidiendo una pensión de viudez. Entonces el Ministerio de Educación le había denegado porque no era casada. Entonces el artículo 32 de la ley expresamente decía: procede a favor de la cónyuge la pensión de viudez. El Tribunal Constitucional, recogiendo ya también en el Poder Judicial, había sido declarada judicialmente la unión de hecho. Entonces inaplicó este artículo y le obligó al Ministerio de Educación a darle una pensión de viudez a esta señora. Un reflejo de la constitucionalización del derecho civil. Y otro caso igual era de una persona contra la Oficina de Normalización Previsional, que también reclamaba una pensión de viudez. Igual se inaplicó una norma, la norma debía expresamente favorece solamente a la cónyuge, pero aquí también había una declaración judicial de unión de hecho,
ya que era cosa juzgada a nivel del Poder Judicial, y con esa sentencia obligaron a la Oficina de Normalización Provisional a darle una pensión de viudez a esta señora. Ahora, en el Poder Judicial tenemos también una labor bastante activa. Nosotros tenemos artículos en el Código Civil que están vigentes hasta ahorita, pero que establecen plazos muy, muy cortos para los temas de impugnación de paternidad y también de cuestionar el reconocimiento de la paternidad. Son plazos en plazos muy cortos de meses que están, y antes lo acatábamos nosotros rigurosamente. Si una demanda ingresaba a un juzgado, simplemente lo que hacíamos era cotejar el artículo 399 o 400 del Código Civil, y si estaba un día más, improcedente la demanda. Pero de hace unos 10 años acá, un juez dijo, no, yo voy a inaplicar, voy a hacer control difuso, voy a inaplicar esta norma porque voy a privilegiar el derecho a la identidad de la persona. Inaplicó ese artículo. Cuando se aplica en control difuso, se aplica un artículo del código, de cualquier norma legal, lo que obliga a la norma acá en mi país es elevar en consulta. Se suspende el proceso y se eleva en consulta a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema comenzó a aprobar estas consultas. Y se privilegió el derecho a la identidad reconocido como derecho fundamental en la Constitución. He tenido que resolver temas de cambio de nombre. Cuando hay esos nombres estrambóticos, nombres ridículos que le ponen a las personas, ¿no? Nombres de artistas de cine, y a la gente no le gusta, ¿no? Entonces ya siendo mayor de edad, cuestiona, yo quiero cambiarme de nombre. Y el juez le dice no, la sala le dice no. Y yo he sido ponente en varios casos, le he dicho, ¿pero por qué? A esta persona le pusieron un nombre cuando era un bebito. Y ahora ya siendo mayor de edad hemos puesto requisitos, ¿no? Para que no se vaya a prestar, pues sacarle la vuelta al sistema bancario, o si tiene obligaciones, y le hemos concedido el cambio de nombre de pila, digamos, ¿no? Yo recuerdo un caso muy concreto que, bueno, ya se publicó en El Peruano, ya no es infidencia ni es de violación al secreto profesional, de una señora que se llamaba Arcadiona, y no le gustaba el nombre, ¿no? Pero el juez que le decía, pero Arcadiona viene de Arcadio, que es el Edén en la mitología grecolatina, ¿cómo eso no es nombre de animal ni de cosa, debe sentirte orgullosa? Y la señora había acompañado un certificado médico que le hacían bullying y le afectaba su dignidad, ¿no? Yo declaré fundada, fui ponente en la sala y declaré fundada la demanda, reconociendo y fundamentando y estableciendo lineamientos precisos para cómo debe darse el cambio de nombre de pila, ¿no? No hablamos de género, todavía es un tema más complicado que hasta el tribunal se ha lavado las manos todavía, ¿no? En el ámbito penal ha tenido mucho que ver también el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Recordará usted, doctor Naveja, que nosotros hemos tenido momentos graves en la historia republicana. Para mí, el caso de la guerra con Chile, el segundo más grave en la vida del país, ha sido la época del terrorismo del 80 al 2000, 2 décadas, 70.000 muertos se dice, y ahí se permitió con normas excepcionales de que juzgaran jueces sin rostro y con códigos. Esto fue desautorizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego ya recogido por el Tribunal Constitucional, y se volvió a juzgar a estas bandas criminales, porque para mí estos son bandas criminales, tanto Sendero Luminoso como MRTA, hay que llamar ahí claramente, son bandas, estas aquí no se puede ser revolucionario, acá son bandas de criminales, ¿no? Ver a juzgar respetando la norma del debido proceso, y con rostro descubierto y frente a frente. Y están las bandas de las cúpulas de tanto el Sendero Luminoso como de han subido unos pocos. También ha habido muchos casos, yo creo que usted ve penal, doctor Naveja, ¿no? ¿Vendés? ¿Es Sí. especialista en penal? Yo soy, bueno, ha habido muchos casos ya de que, digamos, el Tribunal Constitucional le ha corregido la plana a la Corte Suprema en caso de prisión preventiva.
Claro. El Poder Judicial había dicho, por ejemplo, el presidente Humala y su señora van presos, pero fueron a un proceso de amparo y el Tribunal Constitucional dijo libertad. En este proceso electoral también tuvo con mandato de detención, estuvo varios meses detenida en un centro de reclusión de mujeres, pero el Tribunal Constitucional decretó su libertad. Ha sido ahí, bueno, discusiones, pero debidamente fundamentadas. Controla la tipificación penal y también controla mucho el Tribunal Constitucional lo que se llama la motivación de las resoluciones judiciales, y yo creo que a veces es demasiado exquisito ya el Tribunal Constitucional en los parámetros que ponen. Hay un caso Yamoja, un caso muy importante que es paradigmático y que lo citamos todos los jueces cuando queremos anular una resolución por deficiencia de la motivación. Vamos al caso Yamoja. Hay dos casos acá, el caso Yamoja y el caso Telefónica versus un banco, Escocia. Pero yo, por ejemplo, hablando de motivación, me quedo con lo que dice de motivación el Código Modelo Iberoamericano, porque se ocupa en 10 artículos de lo que es la motivación. Y este código lo entiende cualquier persona, ni siquiera se necesita ser abogado para entender qué es motivación. Yo les enseño a mis alumnos, porque yo enseño un curso de ontología jurídica, y lo enseño hoy día los jueves a las 6 tengo clase, y les hago releer estos códigos, ¿no? En el derecho tributario también ha tenido implicancia esta constitucionalización. Doctor, nomás eso que es importante, ¿no? En el tema, usted abordó, por ejemplo, el tema de prisión preventiva, el caso de México con la prisión preventiva oficiosa que se constitucionaliza y que es inconvencional totalmente y que debería haber algunos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema. Qué bueno que se ha ocupado, ¿no? La Corte Constitucional del tema. En muchos casos, sí, se ha desarrollado, ¿no? En el derecho tributario también, pero el Poder Judicial, por ejemplo, acaba de establecer, esto se ha publicado esta semana, donde dice, fijan pauta para improcedencia de intereses moratorios. Los intereses moratorios aquí en el país son lo más elevados, ¿no? que hay, ¿no? Entonces la Corte Suprema, una sala de la Corte Suprema ha dicho, momentito, tú órgano recaudador de tributos, en estos presupuestos no tienes derecho a cobrar intereses moratorios. Sentencia importante. En mi país se asienta en el modelo de economía social de mercado, en el cual la iniciativa privada es libre, pero al Estado le corresponde proveer a las personas no solo de mecanismos de garantía de sus derechos fundamentales, sino también de ciertas condiciones materiales. Nosotros sabemos que una de las fuentes más importantes de recursos económicos con los que cuenta el Estado para cumplir con sus deberes es la recaudación tributaria. Todos estamos de acuerdo, ¿no? La potestad tributaria del Estado. Y los tributos cumplen una determinada función constitucional que no es otra cosa que permitir al Estado contar con los recursos económicos necesarios. Pero los tributos también cumplen otra función constitucional que está vinculada a los valores superiores de justicia y de solidaridad, en tanto que al imponer la obligación de tributar a las personas en función de su capacidad contributiva, permite la redistribución, que si bien no es directamente pecuniaria, posibilita al Estado realizar determinadas obras o prestar determinados servicios. Aquí también se habla de plazo razonable en el ámbito tributario, similar al proceso penal, se ponen condiciones, se ponen requisitos. Claro, cuando yo leía sentencias del Tribunal Constitucional y nos anulaban sentencias de la Corte Suprema por el plazo razonable, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que el plazo razonable es ABC. La Un Corte. momentito, señores. Una cosa es Europa, otra cosa es el país. Agréguele ahí la carga procesal que tiene el juez peruano. Claro, imposible, claro. Claro. Ese es un factor que no se ha tenido en cuenta. Y que este momento, de alguna manera se marca en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, cuando habla incluso de asuntos en particular de la complejidad. La complejidad, pero la carga procesal. En el derecho mercantil también ha definido lo que es la iniciativa privada, resoluciones muy importantes, ¿no?
la economía social de mercado. Y aquí, para ir avanzando, ha tenido un ejecutorio importante sobre lo que se llama la responsabilidad social de las empresas. Se dio una ley acá, 28.258, que establece la ley de regalía minera. Y se promovió un proceso de inconstitucionalidad porque supuestamente transgredía las normas constitucionales vinculadas al derecho de propiedad, al derecho a la libertad contractual y a la igualdad de trato. En esta oportunidad, en este expediente 048 de 2004, se interpuso demanda de inconstitucionalidad contra esta ley, la cual obligó a pagar a los titulares de concesiones mineras al Estado una regalía minera como contraprestación económica por la explotación de recursos minerales metálicos y no metálicos. O sea, paguen un poquito más, señores, no solamente su impuesto a la renta. Además, dispuso que el cálculo de la regalía minera se establezca sobre el valor del concentrado o su equivalente conforme a la cotización de los precios en el mercado internacional. El Tribunal Constitucional refirió que la regalía minera se justifica en el uso o aprovechamiento de un bien de propiedad de la nación, de modo que constituye una compensación por el traslado del dominio de dicho bien al titular de la explotación minera. Y avanzó un poquito más. Asimismo, señaló que ni la propiedad ni la autonomía privada constituyen un derecho irrestricto y que, en cambio, en el marco de una economía social de mercado, la participación de los agentes económicos debe desarrollarse de conformidad con los principios del bien común y del interés general. Y dijo, más aún, considerando que la controversia gira en torno al aprovechamiento de recursos naturales que constituyen patrimonio de la nación, el Tribunal Constitucional precisó que la actividad empresarial en este ámbito debe sujetarse a las condiciones y modalidades de otorgamiento a particulares cuyo objetivo primordial es la preservación del medio ambiente. La preservación del medio ambiente a través de un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En cuanto a este tema de protección del medio ambiente, todavía nos falta una sentencia relevante que Colombia, por ejemplo, ha tenido mucho más avance en la Sala Constitucional colombiana en este tema. Y la Corte Suprema también, ¿no? Creemos que la Corte Suprema por ahí ya participó con nosotros un ministro Tolosa, ha hecho muy buenas ponencias. Sí, anoche la vi, de la Sala Constitucional, sí. Pues ya haremos una conjunta, mi querido doctor Tábara. Ya, sí, lo escuché anoche. Decía que el tribunal destacó la importancia de la responsabilidad social de la empresa, entendida como el fenómeno del fomento de iniciativas que promueven una mayor responsabilidad ambiental, el fomento de inversiones en pro de las comunidades afincadas en el área de explotación, la búsqueda del desarrollo y la difusión de tecnologías compatibles con la conservación del ambiente en país, que es un gran tema, el medio ambiente, que también es un gran tema. Yo he estado presidiendo la Comisión de Gestión Ambiental en el Poder Judicial y hemos tenido mucha actividad aquí. Ha habido también muy buen trabajo, doctor, ha habido muy buen trabajo en la Corte Suprema de Argentina, ¿no? Ahí cuando también con Lorenzetti y ahí está Néstor Caferate, secretario, han hecho buen trabajo. Pero claro, el libro de Derecho Ambiental que ha escrito el doctor Ricardo Lorenzetti, en coautoría con su hijo, hemos conseguido los derechos de autor y lo hemos reimpreso acá. Yo he dirigido el fondo editorial, yo creé el fondo editorial del Poder Judicial, presidente de la Corte Suprema, y tenemos bastantes libros. Lo hemos reeditado y lo vamos a presentar en la Feria Internacional del Libro en julio. Pues va a estar el doctor también, vamos a hacer un evento de ambiental y va a estar el doctor Néstor Caferata, que también ahí está el secretario en temas ambientales en la Corte Suprema, que es extraordinario también, Néstor. Me avisan con anticipación, preparo yo una ponencia. Excelente. Sí, este libro lo vamos a presentar. Ya, a ver, ¿qué más nos quedaría? Pues bueno, cerramos, ¿no? Cerramos con esto el tema de la constitucionalización de ramas. ¿Faltaba alguna rama en especial? Si me permite, doctor, yo me pongo a pensar, yo les enseño a mis alumnos también que lean el proceso de Nuremberg, ¿no? Y sería un tema bonito
a la luz del debido proceso como está concebido actualmente, con tantas garantías, ¿cuál sería la percepción de los especialistas del llamado proceso o los procesos de Nuremberg, ¿no? Y ahí los hago leer, hay un librito, para mí, ya usted lo habrá leído, este libro de Carlos Santiago Nino, Introducción al Análisis del Derecho, el título primero, el título que son, pero ahí es una dramatización de la sentencia del proceso de Nuremberg, es lo más bello que he leído yo en mi vida. Y crea 3 jueces, Sempronio, Ticio y Cayo. A uno le asigna la escuela positivista, al otro la naturalista y una tercera posición casi ecléctica, y así justifica la sentencia, ¿no? Pero sería qué bonito analizarla a la luz de los actuales principios. También una reflexión, yo diría, ¿cuál sería la labor de los tribunales internacionales frente al COVID-19 que se origina en China, en Wuhan, ¿no? Tiene que haber una responsabilidad ahí, ¿no? Ahí sí, ahí está bien interesante porque también por ahí documentaron en algunos otros países y todavía como que hay la incertidumbre, pero sí sería interesante el tema e importantísimo. Ha ido pues la OMS, ha ido a hacer un estudio ahí. Y si me permite, doctor, para ir terminando, si me permite. Adelante, por favor. Pregunta más, si queremos. Ya. En todas las universidades nos enseñan a nosotros que el fin supremo del derecho es la justicia, ¿no? Y aquí en mi país hubo un destacadísimo profesor que ha muerto hace poco, el doctor Fernández Cesarego, ha escrito muchos libros, ¿no? No tuve el honor de ser su alumno, pero sí lo escuché y teníamos cierta amistad, ¿no? En una de las últimas entrevistas que dio él al diario El Comercio, dijo que el fin supremo del derecho no es la justicia, sino que es la libertad. Entonces yo le decía, ¿quién soy yo para oponerme a lo que está diciendo el doctor Fernández Cesarego, que es seguido, es también cultor de la teoría tridimensional creada por Miguel Reale, pero aquí en el país él la difundió mucho. Entonces yo le digo, solamente podría agregarle que no hay justicia sin libertad, ni libertad sin justicia. Pero en todos estos eventos que tenemos, mi apreciado doctor Naveja, hablamos de justicia, pero cuando nos preguntan qué es justicia, nos ponemos en aprieto, ¿no? Si respondemos consiste en dar a cada uno lo suyo, o Ulpiano decía, justicia es constante, es perpetua, voluntas sum quique tribuere, es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Pero releyendo a Kelsen, que ves que es positivista, pero no he encontrado yo reflexión más bonita que la que hace Kelsen sobre la justicia. En un libro pequeño que se llama ¿Qué es la justicia? Creo que fue una conferencia que él dictó, y él dice lo siguiente, voy a leer solamente la parte pertinente. Dice, así surge de la pregunta de Pilatos, ¿qué es la verdad? Y de la sangre del crucificado, otra pregunta mucho más importante, la pregunta eterna de la humanidad, ¿qué es la justicia? Ninguna otra pregunta ha sido planteada más apasionadamente que esta. Por ninguna otra se ha derramado tanta sangre preciosa ni tantas lágrimas amargas como por esta. Sobre ninguna otra pregunta han meditado más profundamente los espíritus más ilustres, desde Platón a Kant. Y, sin embargo, ahora como entonces, carece de respuesta. Quizás sea porque es una de esas preguntas para las cuales vale el resignado saber que no se puede encontrar jamás una respuesta definitiva, sino tan solo procurar preguntar mejor. Hans Kelsen. Preciosa la reflexión. Excelente. Lo curioso, doctor Naveja, que al final del librito pequeño que también es materia de mis cursos, él da una respuesta. Dice, si bien no he podido definir lo que es la justicia absoluta, voy a definir lo que es la justicia relativa. Y lo desarrolla muy bonito. Encantado de haberlo conocido, doctor Naveja. Oiga, doctor, extraordinario, que es la primera de muchas disertaciones y de análisis en mesas. De verdad estamos muy contentos en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, que se integra uno más de los activos importantísimos a nivel internacional.
Voy a estar 2 minutos fuera del aire con usted, voy a proceder a despedirlo. Primero, pues bueno, concluimos una conferencia extraordinaria con el doctor Francisco Artemio Tabará, la constitucionalización del derecho en el Perú. El doctor Tabará, que fue juez de la Corte Suprema del Perú por más de 20 años consecutivos, fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones, máximo órgano electoral del Perú, y fue presidente de la Corte Suprema del Perú, entre otras muchas cosas. Despedimos esta extraordinaria conferencia en el marco del homenaje de un amigo común, de un gran amigo, un amigo muy querido, un jurista de la más alta talla, el doctor Rodolfo Luis Vigo. Y bueno, pues estamos ahora sí que a pasos de concluir. Esta es una de las conferencias finales. Falta el doctor Horacio Rosati, falta el doctor Sergio García Ramírez, falta gente también muy brillante para el cierre. Y pues bueno, lo han venido disertando juristas de Francia, de España, de Italia y materialmente el grueso de América Latina, lo más connotado en el tema. Y hoy despedimos de nuevo al doctor Francisco Artemio Tabará del Perú. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente conferencia.